ascendernos, pero ascendiste, Señor, y has ascendido con nuestro espíritu, con tu espíritu, para que nuestro espíritu también siempre pueda hacer lo que tu palabra, Señor, en cada una de nuestras vidas. Mirar a quien es nuestra sanidad, mirar a Jehová Rafa, mirar a quien es el exaltado, exaltar tu nombre, mirar al que concedió los tronos, el agua, la bendición. Y, y por siempre, Señor, tener ese pensamiento y tener esa fe, esa gloria que queda grabada en el memorial de nuestras vidas para este año, Dios de los cielos, con la cual nosotros también podemos volvernos a ti, con la cual, Señor, podemos mirar a tu Jerusalén, podemos mirar a lo alto, con la cual podemos ceñir nuestros lomos, con la cual podemos caminar erguidos, con la cual podemos caminar en libertad, siendo lo que desde el principio, varón y hembra. Por eso, Dios de los cielos, que esas aguas amargas siempre se queden en donde tienen que quedarse, pero que a través de la enseñanza, Señor, de ese árbol de la vida, nosotros podamos tomar la vida. Y en lugar, Padre, de todas esas heridas, y en lugar, Señor, de todas esas debilidades y todas esas aperturas, pues nosotros tengamos siempre esa unción, Señor, la de tu Espíritu, esa levadura nueva, Señor, que va quedando, y esa bendición de que esa levadura tuya, Señor, sea la que nos permita, a través de una palabra, a través de tu pan, a través de tu enseñanza, volver a ese entendimiento y también, Señor, contigo poder caminar, ascender, Señor, como ese pan, como esa ofrenda bendecida, como esa medida santa, Señor, como ese Homer santo, que en el nombre de Cristo Jesús va caminando desde su Pascua, va, Señor, afirmando los pensamientos, va cubriendo, Señor, las desnudeces, va saliendo, va caminando, Dios, va pastoreando, Dios de los cielos, va cumpliendo tus tiempos hacia lo que tu Espíritu nos asciende, Señor, en la santidad de esa primogenitura, haciéndonos retornar siempre, Señor, al Espíritu, a la verdad, haciéndonos retornar al Padre, haciéndonos retornar al árbol de vida, haciéndonos retornar, Señor, a tu palabra, haciéndonos retornar, Señor, a tu unidad. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos este culto que nos permite, Señor, mirar un Shabbat, Señor, el Shabbat de Cristo Jesús, que desde lo más profundo, Señor, ascendió a través del Espíritu para hacer esa gavilla mecida, para hacer ese Homer juntamente con los discípulos y llevar palabras de vida eterna, llevar, Señor, llevar bendición, llevar autoridad, llevar señorío, llevar, Señor, lo que tú nos llevas siempre por caminos de vida eterna. Bendito por este Shabbat que nos acerca a este primer día de la semana en donde se cumple tu palabra y sea, Señor, ese Homer este primer día de la semana conjuntamente con Cristo, dejando atrás esas levaduras viejas y permitiendo que desde ya esas levaduras, ese reino de Dios y su justicia, Señor, nos encuentre acercando a esa levadura, acercándonos, Señor, a tu sanidad, a tus aguas de vida, a tu gobierno y a tu autoridad, para que podamos desde ya, Señor, saber que aquel que resucitó, aquel que hizo Pascua con nosotros, es el mismo que hoy también, Señor, nos permite hacer, Homer, Padre, todo lo que tú has reunido en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestros pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, como casa del Dabar, bendecimos, Padre, que nos concedes acercarnos y vivir esta Pascua, Señor, de forma diferente, pero con una sanidad eterna y con un Rafa que cada vez sigue siendo el que nos acerca para traer la sanidad y para que aquel que ha enfermado a los pueblos, a las naciones, ese sea el enfermo, él es el ser que caiga en sus propias redes de maldad y él caiga al abismo y él vaya a esa sepultura y él sea esa comida de gusano, él tenga ese lecho, Señor, de Seol, de muerte y de oscuridad. Pero nosotros siempre tengamos ese pan de vida, Padre, que a través de lo que tu palabra se cumple, abre nuestros ojos, nos da fuerza, nos das vidas, pero por sobre todas las cosas, Señor, para no volver a una medicina vieja, sino para volver siempre a una sanidad eterna, la de Yehvá, la de Cristo Jesús, nuestro Rafa, nuestra salvación, nuestra sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, bienvenidas. Este culto lo habíamos pedido
por la importancia de este día domingo, poderlo preparar de antemano y poder mirar a través de la palabra cómo se va cumpliendo este primer día en el cual empieza el conteo de los 50 días, pero que coincide justamente con ese día o con esa noche en que pasaron muchas cosas, porque mientras Cristo Jesús estaba presto para ascender, pues ustedes saben, los discípulos, los hombres, las mujeres, estaban en una condición diferente. Por eso es que el nombre de esta prédica o de esta enseñanza tiene que ver con María y tiene que ver con Pedro. Así que vamos a unir dos acontecimientos que se cumplieron, que a través de la palabra nosotros podemos ver que se cumplieron y que de esos dos acontecimientos, tanto de la primera Pascua como de la resurrección de Cristo, eh, que no solamente es resurrección, sino es ese cumplimiento de la palabra, nosotros podamos tener este día, lo dicen de gloria, pero más que de eso es el día de comenzar a hacer ese Omer. Para las personas que no conocen, estamos hablando del Omer, y el Omer es una medida de unidad, esa es la palabra, es una medida de unidad, por eso es lo que no les llamamos gavillas, porque no solamente es gavilla, sino por el contrario, es una medida para determinar una unidad verdadera, porque hay un Homer verdadero y un Homer falso. El Homer falso, pues usted sabe, reúne las cosas, pero no necesariamente las une. En cambio, a través de Cristo Jesús, esa es nuestra medida y la medida de nuestra reunión a través de Cristo Jesús es la que queremos hoy, desde ya en este primer día de la semana, comenzar a cambiar la anterior y comenzar a mirar este primer día de la semana en todo lo que estaba ocurriendo con Cristo, porque si vemos el primer día, la noche del primer día, la noche del domingo en que resucitó Cristo Jesús, podemos ver o es necesario ver qué es lo que estaba sucediendo con Cristo, pero también qué estaba sucediendo o qué podía haberse mejorado, qué estaba sucediendo con los hombres y con las mujeres, con los apóstoles y con todos los... Ahí estamos. Mi teléfono también dio la señal de que no se conectaba, por eso no nos hemos perdido nada. Simplemente nos estamos nuevamente volviendo a la conexión, estamos reconectándonos. Así que en el libro de Juan,
el capítulo 20, nos habla del primer día de la semana y nos habla de María Magdalena. Este es el libro de Juan que hemos venido desarrollando, y como ustedes ven, el libro de Juan lo que señala es la historia de las Marías. Bueno, yo creo que este hubiese sido la introducción, el libro de Juan, porque aquí no lo vamos a leer, porque el libro importante es el libro de Marcos, a ese nos vamos a remontar. Pero sí quisiera aquí dejar señalado el énfasis que da Juan a María Magdalena. Pero no solamente es María Magdalena la importante, sino las Marías, como ustedes pueden ver. ¿Y qué más podemos resaltar del libro de Juan? Es el hecho de que María es la que se queda prácticamente en el sepulcro y la que tiene la conversación con Cristo. Y de las cosas interesantes de la conversación con Cristo es lo que ella prácticamente no le reconoció a Cristo Jesús, y Jesús mismo se acerca a ella y le pregunta por qué está llorando, a quién está buscando. Y él, obviamente, María no sabe que es Cristo Jesús, y le dice, le confunde, ¿no? Le confunde con la persona que se encarga del cuidado del huerto, y le dice, ¿a dónde se has llevado a mi Señor? Pero el momento que nuevamente le confronta a Cristo, le dice, María, ahí es cuando ella se da cuenta y le dice, Raboni. Lo que sucede con María es lo que quería resaltar de esta conversación, es el hecho que dice, suéltame porque todavía no he subido al Padre. Entonces, esto no lo tiene el libro de Marcos, pero el libro de Marcos, entonces, esto lo vamos a dejar pendiente, Dios mediante, si lo topamos, pues está bien. Pero aquí vamos al libro, eh, al libro de Marcos. Marcos capítulo 16. Entonces, leemos el libro de Marcos, desde el 16:1. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies para ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado, derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a los discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a la Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Y después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, se apareció primero a María, de la que se había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se los comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Ok, entonces, ¿por qué? La primera cosa, ¿por qué son tan importantes las Marías? Por qué es tan importante María, en este caso María Magdalena?
y las otras Marías, y aparte de eso, pues hace mención a las otras personas, pero las principales llamadas en este sentido son Marías, 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 Marías. ¿Qué pasaba con las Marías? Pues las Marías, al igual, eh, al igual que los Pedros, o al igual que Pedro, tienen, eh, tienen una connotación bíblica en el momento de Cristo, pero también trascendental, porque aquí vemos a las Marías y a los Pedros, me hablo en forma genérica, que hay algún inconveniente. No se olvide que estamos en los días de los panes sin levadura. Entonces, si vamos con las Marías, si usted me puede ayudar a ver cómo estaban las Marías, puede usted darse cuenta cómo estaban los Pedros. Y al mirar a las Marías y a los Pedros, nos damos cuenta qué es lo que estaba pasando justamente con los apóstoles y qué estaba pasando con las mujeres. Primero, ¿cómo estaban las Marías? Eh, ¿cómo estaban las Marías? ¿Alguien me podría ayudar a mirar? Ahora, ¿cómo estaban las Marías? En una palabra. Temor. Estaban atemorizadas, Con miedo. con miedo. Entonces, estas Marías, lo que eran era eminentemente eran Marías. Esa es la palabra. Eran Marías. ¿Qué significa que eran Marías? Que estaban amargadas, que eran unas personas amargadas. Ahora, estas Marías, Perdón, Marquito. También eran mujeres que querían incensar porque ellas compraron especies aromáticas. entonces, por eso, eso mismo quería ver cómo estaba la condición de ellas, para ver cómo debían estar ellas. Y justamente ahí el pasaje que acabas de citar, eh, Adri, el pasaje de Adri ya nos da otra connotación también de qué es lo que pasó en ese tiempo. Entonces, ¿cómo estaban las Marías? Vamos al sentido que nos da la Adri. Es el sentido como las Marías se van uniendo con las Martas. Recuerde que Marta y María tienen una misma base, una misma esencia, es decir, el ser mar. eh, entonces, ¿qué es de ser mar? La María y la Marta es enseñorearse, tener eh, un señorío, esa es la palabra. Entonces, si yo ahí en esa situación vamos, mientras Jesús estaba cumpliendo su labor, ¿qué labor deberían haber estado cumpliendo las Marías? Las Marías deberían haber estado transformando justamente ese incienso, pero resulta ser que estas Marías no estaban preparadas. No estaban preparadas ni para la resurrección, tampoco estuvieron preparadas para la muerte. ¿Por qué le digo que no estaban preparadas ni para la muerte ni para la resurrección? Porque la única que sí estuvo preparada no estaba presente ahí. Me refiero a la que les ungió los pies, porque ella estaba en otro contexto. Y en cambio ellas, obviamente, no tenían incienso, sus lámparas, su aceite no estaba preparado. Y estamos en la noche previa y se dan cuenta que ellas tuvieron todo ese tiempo para preparar su oración, para cambiar su estado, para cambiar su condición, para cambiar su incienso. Y sin embargo, ellas no estaban así porque ellas estaban preocupadas más, más que, más que en su esencia de mujeres, estaban preocupadas en lo que podían hacer. Entonces, estas mujeres,
a lo que se dedicaron fue, estas mujeres dijeron, no tenemos, lo que están diciendo es, no tenemos incienso, no somos incensadoras, no somos perfumadoras, no somos perfumistas, más bien nosotros seguimos siendo cocineras. ¿Qué más? Y ahora vamos, eso por el lado de las Marías que dicen, pero por el lado de las Martas, hay un señorío, porque están diciendo, nosotros eh, hemos querido someternos, hemos querido buscar una condición de mujer, pero todo nuestro tiempo, toda nuestra esclavitud, toda nuestra condición humana de mujer nos ha creado una barrera. Y esa barrera no solamente es con Cristo, porque por más amor que le tenía a Cristo, ahí había una barrera, pero la barrera también estaba justamente con Pedro. Esa es la parte que estábamos viendo. Entonces, ahora vamos con las Marías. Las Marías no tenían ni aceite, no, no eran ni prudentes, eran insensatas y en lugar de esperar, fueron a buscar lo que ellas no tenían, fueron a comprar. Y de lo que querían comprar, eso querían ir a a sorprenderle al cadáver o al resucitado, que en este caso es Cristo Jesús. Así que en esta noche, tenemos esta noche, antes, por eso el culto de ahora es importante para las mujeres, porque lo que estamos diciendo es, lo que usted ha estado moviendo como Marta, o lo que usted ha estado moviendo como María, o como Miriam, lo que usted ha estado buscando, lo que usted ha querido mover cielo de tierra y que no lo ha tenido, pues no ha estado muy lejos de usted, ha estado cerca de usted. Pero hay una barrera muy grande que se llama las levaduras y las levaduras les afectan a las propias mujeres. Entonces las levaduras, ¿en dónde empieza el cambio de las levaduras? El cambio de las levaduras empieza en las mujeres. ¿De acuerdo? ¿Alguien puede decir amén? Amén. Bueno, ahora vamos con los Pedros. ¿Algún Pedro, por favor, que pueda decir cómo estaban los Pedros? ¿Alguien me escribe? Los Pedros, ¿algún hombre que me pueda decir cómo estaban los Pedros? ¿No hay algún Pedro por ahí? ¿Cómo se sentía el Pedro? No, no hay ningún Pedro. Chuza. ¿Cómo se sentía el Pedro? Bueno, alguna mujer. Presionado, dice el Pedro. Bueno, lo interesante con el Pedro es que el Pedro muestra también sus propias levaduras. Triste. A ver, vamos, ahora entonces vamos con el día de las levaduras. Este día es importante porque a través de Cristo Jesús empieza el cambio de levaduras. Y miren, las Marías las Marías estaban, si estamos hablando de levaduras, estaban con levaduras viejas. Las levaduras y las mujeres, usted sabe que es muy importante porque ya son algunos años que nosotros hablamos que empieza este tiempo, el tiempo de las levaduras de las mujeres. Entonces,
hoy tiene que haber un cambio de levaduras, porque las levaduras de las mujeres, ya ve cómo estaban las levaduras de las Marías, pero la levadura de los hombres, ya ve cómo estaba la levadura de los hombres. Entonces, la levadura de Pedro, lo que usted puede ver es que en el caso de los hombres y las mujeres y en el caso de las levaduras, hay una de las levaduras que es la más importante, o sea, la más fuerte, digamos, y es la levadura de Herodes. Pero para mirar la levadura de Herodes, tiene que mirar, obviamente, quién es la levadura de Herodes. ¿Sí? Entonces, esa es una de las más fuertes, la levadura de Herodes, y esa viene desde mucho tiempo atrás. Si vemos en el caso ahora, en este caso, las levaduras de las Marías, eh, comparadas con las levaduras de Pedro, de los Pedros, vemos que ahí estaban actuando en combinación. Es decir, para que exista un Herodes, siempre debe existir una Herodías. Y si para que exista una levadura de Herodes, tiene que existir una levadura de Herodías, van ahí actuando los unos con los otros. Entonces, usted ve a unas mujeres que como Herodías, pues se encargaron de mover cielo y tierra para comenzar a adquirir, para comenzar a buscar lo que más bien ellas debían tener. Sí, más o menos como lo que Herodías le pasaba. La levadura de Herodías lo que quería hacer es afianzar su posición y afianzar sobre todo la posición de su propia posición, y no tanto afianzar la posición de Herodes, sino afianzar su propia posición, pero su propia posición sabía que dependía de la posición de Herodes, que es importante. Entonces, detrás de eso, esa levadura estaba ahí fuerte. Y en el caso de Pedro, esa levadura de Herodes también lo hacía sentírselo, se sintió muy fuertemente, esa es la palabra, porque ahí fueron, en esa noche, en esos días, fue cuando más se removió. ¿Se removió qué? Se removió su liderazgo, se removió su posición. No se olvide que Pedro es importantísimo porque en Pedro es donde Dios deposita la confianza, digámoslo así, para que Él sea el que se limpie de esas impurezas, de esas, de, de esas levaduras. Pero más bien en esa época lo que se levantaron incluso eh, eh, la levadura de Herodes en Pedro fue el querer ser tan impulsivo, el querer jugar a ser el héroe, el querer jugar a ser el protagonista principal y mostrar justamente sus debilidades. Entonces, el día, el día martes es el término de los panes sin levadura y ahí vamos a estar un poquito ahondando con respecto a estas levaduras. Pero, ¿qué necesitaba Pedro? Necesitaba un cambio de levaduras. ¿Y qué necesitaba María? Y las Marías necesitaban un cambio de levaduras. Pero aquí está, volvamos a ver la condición como la condición importante, cómo estaban entre ellos. Vamos nuevamente al libro de Marcos. Marcos capítulo 16, verso 7. Marcos 16, 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis tal como él os dijo. ¿Ok? Este pasaje es importante porque la pregunta es, ¿por qué tenían que irles a decir a las mujeres, a los discípulos y en especial a Pedro, que
que prácticamente que él estaba adelantándose, que él estaba caminando. No les dice que vaya a resucitarse, bueno, eso lo dejamos por un lado, sino que él les va a esperar en Galilea. Al decir eso, obviamente, era para que sepan que está resucitado y todas las cosas que usted viene al pensamiento. Pero ¿por qué cree que les dice a estas señoras que van, les dice el mismo Cristo Jesús, les dice que vayan a decirles? Para que caminen. Para que caminen. El ángel les dice, el mensajero les dice, ¿no es cierto? Buscáis a Jesús, ¿sí? Anda, él ha resucitado, pero vayan a decirle a Pedro. ¿Por qué? Porque para que caminen. ¿Alguna otra razón? ¿Por qué no les Para dijo que el ángel? lleven una levadura diferente a Pedro. Perfecto, perfecto. Sí, esa es una de las condiciones, ¿no es cierto? Es decir, mire, lo que quiero hacerle notar aquí es para que usted vea qué había producido las levaduras y qué efectos había producido las levaduras. Las levaduras había levantado las Marías de siempre, las Martas de siempre, los Pedros y los discípulos de siempre. ¿Cuáles son los de siempre? Hasta el día anterior, ¿qué pensamientos tenían las mujeres con respecto a los discípulos y con respecto a los hombres? Hasta antes de ese acontecimiento. ¿Se ha puesto a pensar eso? Póngase a pensar por un momento en eso. ¿Qué pensamientos? Póngase a pensar, ¿qué pensamientos tenían las mujeres con respecto a los discípulos y con respecto a Pedro? ¿Qué pensamientos tenían? Que tal Hasta vez ese... no supieron defenderlo al Señor en esa circunstancia y que no fueron capaces de acompañarlo como debían. Exactamente. Entonces, ¿cómo cree que se sentían las mujeres con respecto a los hombres? Enojadas. Enojadas, frustradas, no era contra el Decepcionadas. Señor. Decepcionadas. ¿Qué más? ¿Cómo más se sentiría usted de los hombres? Bueno, imposibilitadas de hacer algo. imposibilitadas de hacer algo. Exactamente. Y entonces, ¿qué hicieron estas mujeres imposibilitadas, estas mujeres frustradas, estas mujeres enojadas con los hombres? ¿Qué hicieron? Quisieron incensar con sus viejas levaduras. Tomaron la iniciativa, ¿verdad? Pero yo les pregunto, claro, ¿por qué estos hombres estaban así? Por las levaduras de ellas mismas. Correcto. Por las levaduras viejas. Y esas levaduras, es decir, ahí se movía un Herodes y una Herodías, ¿no es cierto? Y ahí lo que menos había era unidad, sino por el contrario, lo que había era levaduras que lo que provocaba era una pugna de poderes, digamos así. Entonces, lo que yo quiero hacerle notar es que ellas tomaron la iniciativa. Es decir, el día de mañana, ¿la iniciativa de quién es? ¿La iniciativa de quién tiene que ser? De las que tenemos las levaduras correctas. Primero la iniciativa, exacto. De las levaduras con unidad, con espíritu. Entonces, por eso, el día de mañana es el día del recogimiento. El día de mañana es el día de esa levadura nueva. El día de mañana es de Cristo. No es el día de la iniciativa de uno u otro, sino por el contrario, de poner esa actitud de señorío. Y esa actitud, porque la actitud de señorío, en cambio, la actitud de señorío de Pedro, ¿cómo se sentía Pedro? Porque le dice, anda y dile a Pedro. ¿Cómo se sentía el Pedro? Vaya y dígalos a los discípulos, pero específicamente a Pedro.
¿Cómo estaba Pedro? Pedro, quiero recordarle que Pedro era el más hecho pedazos de todos. Pedro se creía hasta, me imagino que se creía hasta un medio asesino, porque todo lo que él quiso hacer, el momento que cantó el gallo, se le vino todo el circo abajo, ¿sí? Se le vino toda la valentía, se le vino todas las levaduras viejas, se le vino todos los ceñimientos viejos, se le mostraron todos los envalentonamientos y todos los señoríos se le vinieron abajo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitaban hacer ellos? Las Marías, ¿qué te necesitaban? Las Marías necesitaban ceñirse y los Pedros necesitaban ceñirse y necesitaban volver. Entonces lo que les dice el ángel es, ustedes van con ceñimiento, ustedes les voy a ceñir, ustedes les voy a dar una levadura, porque es parte del ceñimiento, pero a ustedes les voy a dar una levadura, ¿sí? Y ustedes vayan a leudar a ellos, porque ustedes mismos fueron las encargadas de que estén enojadas, pero ustedes mismos fueron las encargadas de alejarles y apartarles. Y yo soy la levadura de las mujeres, pero ustedes son las que tienen que ir a leudar. Este es el día de los panes sin levadura, pero ustedes son las que tienen que llevar la levadura correcta a ellos. Pero para que vayan llevando la levadura correcta, ¿qué tienen que hacer? Tienen que enfrentar su identidad de Marías, su identidad de cocinera, su identidad que nuevamente se está levantando y que tiene que echar abajo. Entonces, ¿qué necesitamos para todo esto? Necesitamos ver cuál es el problema, cuál es el trasfondo de todo esto. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Una pausa. ¿Cómo vamos con el tiempo? 19:43. Empezamos a las 7. ¿Cómo? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Mañana es el día del mecimiento y mañana es el día del ceñimiento. ¿Sí? Pero para mecer y para ceñir, usted tiene que mirar esta noche todo lo que como mujer usted ha querido hacer, pero que no ha logrado hacer. Y todo lo que como hombre no ha podido hacer, pero que las levaduras en cambio han hecho. ¿Qué han hecho en las mujeres? En las mujeres han provocado un enseñoreamiento, esa es la palabra, ¿sí? ¿Y en los hombres qué han provocado? En los hombres han provocado una amargura. Porque todos estos discípulos lo que estaban era llorando, amargamente estaban llorando. Entonces, la amargura, ¿qué produce la amargura? La amargura produce rebelión. ¿Y qué es la rebelión? La rebelión es enseñoreamiento de lo que nosotros no tenemos de enseñoreamiento. Entonces, ¿le digo que está mal que las mujeres tomen la iniciativa? No. ¿Le digo que está mal que los hombres a veces se sientan? No. ¿Se sientan hechos pedazos? No. Lo que le estoy diciendo es que es un tiempo de levaduras y seguramente usted está pasando esta noche esa situación, esa enfermedad, porque esto es una enfermedad, ya vamos a llegar a la siguiente parte, pero eso es una enfermedad, es una mente, es un corazón enfermizo y enfermador que nos hace adelantarnos o atrasarnos, o que les hace a las mujeres buscar algo afuera de lo que en cambio adentro podrían tener. Y lo que les hace a los hombres en cambio es encerrarse para buscar algo en ellos mismos que están esperando de las mismas mujeres. Cuando tenemos algo en nosotros mismos que a través de Cristo Jesús nos sirve más bien para ceñirnos. Así que, mi pregunta, ¿cómo están las Martas y cómo han estado las Marías hasta esta noche?
¿Cómo está su relación? ¿Cómo está su apreciación? ¿Cuántos Pedros tiene usted alrededor suyo? ¿Con cuántos Pedros usted no quiere hablar? ¿Con cuántos Pedros, a cuántos Pedros usted no quiere enfrentar? ¿A cuántos Pedros usted les tiene odio? ¿A cuántos Pedros usted les tiene, qué podría decirse? Eh, no me estoy hablando a personas que le hayan hecho daño en su vida, no. Me estoy hablando a personas que tienen ahora que son parte de su casa. A eso voy. No me estoy refiriendo hacia afuera, sino dentro de su casa, porque lo que estamos hablando no es de quienes les hicieron daño a las Marías, no, estamos hablando de la casa. Y la casa sin Pedros no existe, es igual que las casas sin Marías no existe. ¿De acuerdo? La Betania está hecho por Martas, Marías, Lázaros y Pedros. Le añadimos al Pedro, porque Pedro, usted sabe la connotación que le dio Cristo Jesús. Y hasta el último, ¿por qué Pedro es importante? Que eso también algún rato me podría unir con lo que estoy haciendo. Entonces, alguien puede decir, si se siente así como esas Marías, o se siente como esos Pedros, o le siente a esos Pedros dentro de su casa de esa manera. Bueno, alguien por favor que me escriba, si no vamos a orar por esas Marías y esos Pedros. ¿Nadie? No, entonces usted está, gracias a Dios, bendito sea la casa del Dabá. Usted está llena de incienso, bendito sea, y usted está libre de amarguras, y usted ha sacado todas esas levaduras, y usted, bendito sea, estamos súper bien como... sí, me refiero adentro de casa hacia adentro, porque esto no es de casa hacia afuera, es de casa hacia adentro. Las Marías pertenecían a la intimidad de Cristo, por eso a la casa de Cristo, por eso las Marías están incluso después. Pero bueno, permítame orar, ¿de acuerdo? Porque esta noche yo creo que es importante para nuevamente ceñirnos, dejarnos ceñir por Cristo, ceñirnos y el día de mañana ceñir, pero sin que haya barreras ni hacia los Pedros, ni hacia las Marías. Amén. Padre, esta noche, Dios bendito, en que nos recuerdas que lo que tú estabas haciendo en el Hades, Señor, es hundiendo a la muerte, hundiendo al que enfermó y pisando y quebrantando, Señor, ese mismo abismo y quitando las llaves y quitando, Señor, autoridad y quitando el señorío, Señor, de la muerte y de Satanás y, Señor, volviendo a levantarte en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Señor, yo quiero bendecir a todos los hijos y las hijas de la casa del Dabá, para que como hoy, Señor, podamos decir, basta, Señor, a esas amarguras, a esos enseñoreamientos y a esas especies que tenemos que a veces comprar de afuera porque no tenemos adentro. Y basta, Señor, de esas amarguras, de esas impotencias que como Pedro, Señor, se sentía en ese momento. Porque los Pedros siempre necesitarán de una levadura, Señor, de esas mujeres que leudan la masa para decir que tú eres nuestra sanidad y que tú eres el sanador, pero también decirles a esas mujeres que por esa sanidad y ese Cristo vivo, pues en el nombre de Cristo Jesús se rompan esas barreras y, Señor, en unidad podamos ir, no a un sepulcro muerto, sino en unidad podamos ir a un camino vivo que sigue siempre tú abriendo, Dios bendito. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por una mente, Señor, gracias por unas vírgenes que llevan sus lámparas. Gracias, Señor, por un incienso que no se ha terminado. Y gracias, Padre, por una Pascua que nos prepara para un encuentro, Señor, nuevamente de ese ceñimiento y es ceñirnos también unos a otros en unidad para
quitar, Señor, todos esos resentimientos y quitar todas esas amarguras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12. Perdón. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Desde el verso 21 les leo, por favor. Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras de ella con panderos y danzas. Miriam les respondía: cantad a Jehová porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y su jinete ha arrojado al mar. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Entonces, mire, lo que quiero hacerle notar aquí es lo que ocurrió, la connotación, la unidad de lo que ocurrió en el tiempo de Cristo Jesús con lo que pasó en la primera Pascua. ¿Por qué no encontraron agua? Y primeramente también estamos viendo que están después de 3 días de caminar en el desierto. Es decir, aproximadamente 5 días después de haber salido, porque pasó lo del Mar Rojo y prácticamente lo que nosotros estamos viendo es que es esto de que llegaron a Mara. Esto es prácticamente en el mismo día, en el primer día, digámoslo así, de, eh, de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, aquí podemos identificar Marías y Pedros. ¿Cuáles son las Marías? Las Miriam, ¿no es cierto? Miriam y María tienen la misma base. ¿Y a dónde llegaron? Llegaron a las aguas de la María. Por eso, esto le leía porque la Biblia le da como un seguimiento. Después de María, llegar a Mara, para que en María, en Miriam en este caso, encuentre esa consecución de lo que después de María, que aparentemente es toda una profetisa, encuentre a María en todo lo que es esas aguas. Porque aquí vemos que la gente en el 15:24, ¿qué pasó con la gente? ¿Qué pasó? La gente comenzó a murmurar, el pueblo contra Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salió esa murmuración? Salió expresada por los hombres. Pero ¿quién movió a esos hombres? A esos hombres movieron las Marías. ¿Y cómo era la condición de las Marías? ¿Cómo eran las aguas de las Marías? Pues la presión que ejercieron en sus casas mostró que ahí había unas levaduras fuertes, que ahí había unas Herodías o unos Herodes, pero eminentemente lo que mostró ahí es que había mucha pugna, digámoslo así, había mucha frustración. Los hombres presionaban a Moisés y a los hombres les presionaban a las mujeres. Tanto es así que llegan a ese lugar y que tiene por nombre Mara, pero que los que le dan el nombre fueron ellos mismos, es decir, le ponen el nombre prácticamente de amargura, porque esas aguas eran amargas, dice.
El 23, cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Entonces tenemos aquí a Mara, a Miriam, a María y tenemos nuevamente esas aguas. Y tenemos la murmuración del pueblo. Entonces él clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y Jehová le enseñó, le dio la enseñanza del árbol. Y dice, si es, entonces, mire, llegan a ese lugar, no pueden beber, tienen un problema del pueblo. Dios les da la solución. La solución parte por Cristo Jesús y les muestra un árbol que diferente a lo que uno podía pensarse. ¿Qué tipo de árbol es este? Pues es un árbol que está ahí, que aparece de repente junto a esas Marías y a esas aguas, que en lugar de que esas aguas le hayan afectado a ese árbol, más bien ese árbol les estaba afectando a esas aguas. Sin embargo, la acción de Moisés, como ustedes saben, ya la conocemos todos, es contraria tal vez a lo que debería haber hecho. Sin embargo, lo que yo quiero ir es un poquito más allá, porque lo que les dice Dios es cuál es el problema. Vamos un poquito más adelante, el 26. Y dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas tus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy Jehová tu sanador. Mire, entonces lo que dice aquí es el problema de ustedes. ¿Cuál es el problema de ustedes? El problema de ustedes es que ustedes están enfermos. Ustedes están debilitados. Ustedes están, ustedes llevan, no llevan las plagas de Egipto, ustedes llevan la enfermedad de Egipto. Y la enfermedad de Egipto está, les ha afectado a su corazón, les ha afectado a su mente, les ha afectado a su espíritu, les ha afectado a sus relaciones, les ha afectado a todas las áreas de su vida. Pero no se olviden que yo soy Jehová, su sanador. Y lo primero que les empieza mostrando es la sanidad. ¿Y cuál es la sanidad principal para Dios? La sanidad principal para Dios es justamente contra esas aguas. La sanidad es contra esa identidad. La sanidad es contra toda esa identidad que hasta la noche o hasta la noche anterior se estaba manifestando de una manera bastante fuerte y que esa enfermedad les estaba debilitando y les estaba debilitando porque la enfermedad lo que hace, lo que produce es debilidad y la enfermedad lo que hace es buscar una sanidad, pero la sanidad lo que hace buscar es un sanador. Y ahí es donde existe la traba, porque la enfermedad, la principal enfermedad es buscar la sanidad en un lugar incorrecto. Entonces, ¿dónde ellos estaban buscando la sanidad? ¿Dónde ellos buscaron la sanidad? Entonces, ellos buscaron la sanidad en los médicos. ¿Qué es un médico? Un médico es un embalsamador de enfermedades. ¿Sí? Entonces, por el contrario, Cristo Jesús
no es un embalsamador de enfermedades, sino Cristo Jesús es alguien, ¿cómo podemos poner en este sentido? Es alguien que nos concede una sanidad diferente para darnos el sentido de unidad que nosotros necesitamos. Es decir, hoy estamos en el día, aparte de las cosas que ustedes han visto de las levaduras, hoy estamos en el día de Cristo Jesús el sanador. Cristo Jesús el sanador. ¿Y cuál es el principal enemigo de Cristo Jesús el sanador? Pues ¿es el debilitador o es el enfermador? ¿Cómo vamos con el tiempo? Tenemos 15 minutos. Bueno, perdón, perdón si me he fijado en el tiempo. Yo no creo que debería fijarme más en el tiempo. Espero que ustedes más bien puedan hacer el seguimiento. Si tienen alguna pregunta, por favor pueden interrumpir. Pero vamos a esa parte de sanar, de sanar las relaciones, de sanar la identidad para sanar las relaciones. Déjenme ver. Marquito, ¿podría Dígame, ser que las aguas amargas internas necesitan del árbol de la vida para sanarse? sí. Me repite porque le tuve cortado. Decía Marquito que las aguas amargas que están en nuestro interior, que son como que salen de nuestra propia fuente, necesitan del árbol de vida para sanarse. ¿Ya? ¿Necesitan del árbol de vida? No. Gracias por la pregunta. El árbol de vida, simplemente era, a ver cómo le explico, porque ya nos vamos con el árbol de vida que estaba ahí. Lo que le dice Dios es que tiene que volver a la enseñanza del árbol, ¿sí? Entonces, la enseñanza del árbol es la enseñanza del árbol de la vida que tiene que mostrar un fruto diferente. La sanidad no estaba en ese lugar, más bien por el contrario, la sequedad estaba en ese lugar. Pero para que miren la verdadera sanidad y no se queden en la sequedad, sino que avancen, porque el siguiente punto de encuentro era justamente las 12 fuentes y las 70 palmeras. Es decir, ahí no debían haberse quedado, ahí no debían haber tomado esa agua, sino por el contrario, ahí debían haber nuevamente aprendido, nuevamente retomado. El año anterior hablábamos de la enseñanza del árbol y la enseñanza del árbol no es la escuela del árbol, sino la enseñanza del árbol es la paternidad del árbol. Eso Dios mediante, sí, un poquito lo tomamos del año anterior, pero ahorita quisiera ir un poquito más allá. Y de hecho, todos los años tenemos que seguir uniendo esa paternidad de Dios, uniendo con la sanidad y uniendo con este día, con esta noche de, de sanidad previa. Porque el día de mañana tiene que ser un día de sanidad, pero para eso usted está mirando cuál es la verdadera enfermedad, porque la verdadera enfermedad, lo que le está diciendo la verdadera enfermedad es que la enfermedad ¿en dónde está? La enfermedad está en Egipto, la enfermedad está en el retroceder, la enfermedad está en la amargura, la enfermedad, repito, porque este es el tema de la prédica, la enfermedad está en María y está en Pedro. Y la María y el Pedro tienen que en esta noche cambiar. El Pedro no es Pedro, simplemente con ese Pedro que no pudo hacer nada por Cristo Jesús. Y tampoco la María es la misma María, simplemente por esa María que ha hecho todas las cosas. Pero al final,
mi pregunta no es cómo están en relación a Cristo, mi pregunta es cómo está la María en relación al Pedro y cómo está el Pedro en relación a la María. Estaban tan separados, la María y el Pedro, que el Pedro no quería verles a las Marías. El Pedro ni a su esposa quería verle, ¿sí? Y su esposa tampoco quería verle. Y lo mismo, las Marías estaban tan resentidas con Pedro, que justamente por eso, cuando viene Cristo Jesús, le dice, lo que ustedes tienen que ir a hacer es ir donde Pedro, ir donde María, volver a retomar a la verdadera María, no como heroína, ni retomar al Pedro, no como el héroe que se cayó, no, sino a la verdadera María que se levanta para leudarle al Pedro y al verdadero Pedro, que ese momento que les ve a las Marías, que volvemos porque no sé si me he explicado. A ver, las mujeres quisieron o no quisieron irles a decir a ellos. Volvemos. Marquito, una pregunta. Cada mujer y cada hombre tenemos un Pedro y una María internamente. Exacto. Todos tenemos una María y un Pedro que esta noche tiene que volver, tiene que quedar en el común y los corrientes de la María y Pedro. Todos tenemos, ¿no? Esos tienen que quedar, tienen que remontarse a lo que Cristo Jesús cambió, porque en lugar de ser una María, en lugar de ser una María común y corriente, el momento que se le presentó le convirtió en ¿qué? Le convirtió en verdadera leudadora. Y el momento que Pedro volvió a ser Pedro, ¿en qué se convirtió? En verdadero aceptador de la levadura, para volver a ser nuevamente en reunificador de hombres y de mujeres. A ver, volvemos a... Son algunas cosas, pero mire, Marcos capítulo 16, veamos la relación, porque si no, no entendemos lo que está pasando esta noche, lo que ha pasado estos días, no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas, no entendemos lo que está pasando. Mire, vamos a aterrizar un poquito, no vemos lo que está pasando. Ahorita estamos viviendo una pandemia, ¿verdad? Y la pandemia es una enfermedad. Y la enfermedad, ¿sí? La enfermedad es el resultado de ¿quiénes? Es la ausencia del sanador. Y si es la ausencia del sanador, es la ausencia de las Marías renovadas y de los Pedros renovados. Porque si habría Marías y Pedros renovados, ¿qué pasaría? Ninguna de las enfermedades pertenecen a Egipto. Eso es lo que le está diciendo. Ninguna de las enfermedades. Y por eso si usted comienza a ver durante toda la Biblia, todos los que se enferman, incluso la oración de Salomón dice, Señor, si nosotros viene plagas, añublo y viene enfermedades, nosotros nos volveremos a ti. ¿Por qué? Porque tú eres el sanador. Pero ¿cuál es la sanidad? La sanidad es la ausencia del virus, del coronavirus. No, la sanidad es la manifestación del sanador, pero en la vida de las Marías, de las Martas y de los Pedros. Ahí es donde se manifiesta la sanidad. Por eso, hasta aquí tiene que quedar la enfermedad. Esta es la enfermedad, mire. Marcos 16:7. ¿Me sigue? Y decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Y saliendo ellas huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron a nadie nada porque tenían miedo. ¿Tenían miedo de qué? Pregunta, ahora sí diga, ¿miedo de qué? De que no les crean, tal vez. Mire, no tenían miedo de que no les crean, no tenían miedo de eso, porque mire,
A ver, les pregunto, ¿qué tan audaces fueron estas mujeres que que llegaron hasta el sepulcro? ¿De quién tuvieron miedo? La persona que me contestó, Del por favor. ladrón. A ver, Del ladrón. a ver, vamos con Lina. Lina es usted, ¿verdad? Sí. Ya, Lina, para hacer el ejemplo de todas las mujeres. Las mujeres, ¿tuvieron miedo para ir al sepulcro? No, salieron corriendo a ver qué pasaba. A ver, A ver espérese, qué pasaba, dónde está el Señor, qué fue, qué es desierto. espérese. Antes de ir al sepulcro, ¿tuvieron miedo para ir al sepulcro? No No, tuvieron miedo. No, porque estaban preparándose. ¿Cómo que estaban preparándose? No se habían preparado nada. ¿No ve que tuvieron que hasta comprar las especies? Por eso estaban preparándose para adquirir las especies, para ir a ungir al Señor. No. O sea, ya ve, ahí es cuando la historia tiene, verá, son 2 días diferentes. ¿Sí? Le voy a decir el orden de los días. El día viernes ellas se fueron a comprar, ¿sí? El día sábado ellas no podían comprar nada porque es Shabbat. Y el domingo fueron. Entonces entonces el día sábado que ya pasamos, ellas no tuvieron miedo absolutamente de nada ni de nadie, ¿sí? Pero llegan a este momento y ellas se quedan calladas y ¿por qué tuvieron miedo? ¿De qué tuvieron miedo? de que les quiten su señorío. Y- Gracias. Por ahí ya por lo menos ya me da, claro, de que les quiten su señoría, estos no nos sirven para nada. Discúlpeme, eso es lo que dijeron los Pedros y no queremos saber de estos. Nosotras vamos a tomar. Entonces, de que les quiten el señorío, ¿de qué más tuvieron miedo? Gracias, ahí sí ya nos vamos entendiendo. Se da cuenta, esa es la enfermedad. La enfermedad es que no podían llevarse con los hombres y ahí tuvieron miedo de que nuevamente les tengan que juntar con los hombres. Porque los hombres recibían maltrato, pero ¿por qué recibían maltrato? Por la levadura, por lo enfermas que estaban ellas. Lina, por favor, continuamos con usted. Ahí me expliqué bien, ahí me expliqué mejor. Por supuesto, ya le entendí. Muchas gracias. Ya está claro. Entonces, sintieron miedo de ellas mismas, por fin, porque ahí se dieron cuenta, nosotros somos las que hemos creado esta barrera y ese rato enfrentaron, cuando Dios le está dando levadura, dice, vean, llévenles levadura a estos pobres que siempre les han dado mal, llévenles levadura, denles ánimo y ábrales las mentes. O sea, en otras palabras, la levadura no era lo importante, sino la enfermedad. Denles el remedio para su enfermedad, están enfermos. ¿Sí? Entonces, y están tan enfermos que no se pueden acercar a ustedes. No se quieren acercar a ustedes, pero ustedes tampoco, entonces alguien tiene que romper. ¿Y quién rompió el círculo vicioso? Ay, cómo, cómo está la enfermedad? Se removió la enfermedad. Se les removió la enfermedad. Bueno, la que rompió el círculo vicioso fue María Magdalena, que le sacaron 7 demonios a ella. Por eso mismo, Cristo Jesús, ¿qué le dice? Volvemos a Juan, ya no vamos a revisar Juan. Le dice, no me toques. Vamos a Juan, si no me voy a explicar. Y aquí me quedo hasta que podamos entender lo trascendental de esta noche. Juan. Ellas se van corriendo y no tienen miedo, pero hay una que no tiene miedo, hay una que se queda. Juan 20:11. María estaba afuera llorando junto al sepulcro. ¿Sí?
Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién estaba buscando ella? ¿A quién se enseñoreaba? ¿A quién sobre ella se enseñoreaba? Y ¿A quién? Cristo le dice, en el verso 16, Cristo le dice, enferma. ¿Ah? 20:16, ¿qué le dijo Cristo? Mara. No, ¿qué le dijo? Enferma. Sí. Ahí es cuando ella reaccionó. ¿De qué estaba enferma ella? Estaba enferma de Herodes. Ella fue a buscar un héroe ahí. Pero cuando le dice enferma, ¿qué dijo? Este es mi sanador, este es mi maestro. Perdón, este es mi Raf. ¿Qué debía haberle dicho la María? Y Cristo le dice, a ver, chusa, prédica, otra prédica, vamos con otra prédica. Prédica de estos 3 versículos. A ver, otra voluntaria, por favor, que se ponga el micrófono para desarrollar. A mí me gusta alguien si está conectada, alguien de la mitad del mundo, por favor, que nos pueda ayudar para poder desarrollar esta parte, empezando de donde decíamos cuando Cristo le dice enferma. No, por favor, alguien en San Antonio, en la mitad del mundo, alguna voluntaria. Parece que se han salido algunos. ¿No hay alguna voluntaria? ¡Vero! ¡Vero! ¿Pastor me escucha? Sí, Ah, Verónica, buenas noches. ¿Pastor me escucha? Ahí, sí, hay un poquito. Si se puede acercar un poquito más, por favor. Me gustaría que me ayude, gracias, porque me gustaría que usted pueda, como mujer, una mujer de la mitad del mundo, poder entender esta conversación. ¿Sí? Juan 20:16. Jesús le dice enferma. ¿Por qué le dice enferma? Porque ella sabía quién era su sanador y todavía ella tenía en su corazón, porque ella lloraba mientras le buscaba en el sepulcro. Mire. Ahora, ya, gracias por la respuesta. Ahora, ¿qué debía haberle contestado a ella? En hebreo, ¿qué le tendría que haber dicho? ¿Ah? Rafa. Tendría que haberle dicho eso, pero no le dijo eso, ¿no es cierto? no. ¿Qué pasaba si le decía eso? Vamos a la siguiente frase. Entonces, con Verónica sí le estoy escuchando un poquito. Verónica, ¿por qué Cristo Jesús le dice suéltame? O mejor dicho, no me toques. No le dice suéltame, lo que le dice es no me toques. Porque él no tenía, ella no podía tocarle porque ella estaba enferma. Exactamente. Entonces, por eso, mire, el momento que le dice María, le está diciendo Mara, le está diciendo Miriam,
le está diciendo, y al decirle Mara, le decirle Miriam, le está diciendo amarga, le está diciendo. Entonces, claro, pero le habló a su espíritu. Enferma. Ah, y ahí es cuando ella dice, claro, de la que le sacó 7 demonios, le rompió toda su esquema, le rompió toda su torre, todo su Magdalena. Magdalena significa fortaleza. Le rompió toda su fortaleza, le quebrantó el corazón. Y ahí sí se dio cuenta y dijo, ah, tú eres. Pero no dio en la respuesta correcta porque lo que tendría que haberle dicho era Rafa. Y mire, y lo siguiente le dice, no he subido. Suéltame porque todavía no he subido al Padre. ¿Qué tenía que hacer? Cristo Jesús no es que iba a subir ese rato, no. Cristo Jesús tenía que reunirle a la primerita. ¿A quién fue la primerita que le reunió? Le reunió a la María Magdalena, porque las otras mujeres no podían relacionarse ni con ellos mismos, ni con los demás. Entonces, todo el miedo era a los hombres y todo el miedo era a sí mismas, porque ahí había una barrera grandísima. Pero ella dice, no me importa, porque Él se me ha acercado y desde ahora Él me va a comenzar a sanar y comienza a sanarle. Y ahí a ella no le importa y ella va a decirle a los discípulos, a pesar de que no le creían, pero se le van los miedos, es decir, se le comienza a ir la enfermedad. Bueno, ahí ya vamos entonces, ahí estamos entonces, ahora, entonces, ¿cuán enfermo está ahorita la sociedad? O mejor dicho, claro. Pasó lo mismo. Ahí era uno de los momentos en que más enfermos, más enfermos estaban de Martas y de Marías, digámoslo así. Y por eso, en la primera Pascua también, es la misma situación. Vamos ahí. ¿Quién es el que enferma? Decíamos. Vamos, y de con esto vamos con esto terminamos. Con esto damos el énfasis para de ahí poder mirar cuánta enfermedad tenemos que dejar ahora y cuántas sanidades de mañana tenemos que ir mirando cómo se da. Vámonos a Isaías. Isaías capítulo 14. Ya. Solo le voy a dar este pasaje. ¿Quién es el más enfermo? Bueno, Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Bueno, Isaías 14, 12 dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas y enfermabas a las naciones. ¿Ya sabe a quién se refiere? Ahora vamos con el 14:10. Le doy en ese orden diferente. Todos ellos responderán y dirán, también tú has sido enfermado y debilitado como nosotros. Has venido a ser semejante a nosotros. Usted va a tener algunas versiones debilitado, pero lo que la connotación es enfermado. Bueno, entonces,
¿En dónde? Vamos con el lugar. ¿En dónde estaba el lugar? No de las plagas, el lugar de las enfermedades. El lugar de las enfermedades se llama Egipto, ¿sí? ¿Quién gobierna a Egipto? El mismo. El lucero de la mañana, Satanás, Faraón y la serpiente antigua, todos estos son los mismos. Pero, ¿cuál es la característica de ellos? Lo que hacen es enfermar a las naciones. ¿Y cuál es la enfermedad, la principal enfermedad? Pues debilitar. ¿Debilitar qué? Debilitar mi relación con Dios, debilitar, enfermar mi relación conmigo mismo y debilitar y enfermar mi relación con los demás. Entonces, este retroceder, este Egipto, en la primera Pascua, lo que le dice es, lo primero que tienen que conocer es, ¿quién es su sanador? Entonces, si yo soy Jehová Rafa, al mismo tiempo les estoy mostrando quién ha sido su enfermador. ¿Quién ha sido su enfermador? Egipto y el lucero y Satanás y todos los demás. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que caminar, porque lo que estás mostrando mientras vas caminando es que lo que tiene que debilitarse es la enfermedad y lo que tiene que fortalecerse es el sanador. Y el sanador no es porque tenga ausencia de enfermedad, sino el sanador es porque tiene la fortaleza para caminar hasta el otro lado. Esa es la fortaleza. Entonces, vamos a las Martas y las Marías. Las Martas estaban enfermas, y estaban débiles, pero por el contrario estaban muy fortalecidas en lo que estaban fortalecidas en lo que no deberían haber estado fortalecidas. Pero estaban muy enfermas porque su miedo más grande era el poder enfrentarse a ellas mismas con su posición de esclavas o con su posición de manipuladoras y de leudadoras, pero no querían enfrentar su relación y no querían leudar como deberían leudar y no querían hacer y no querían transformar esa masa que tenía que ser en función de los hombres. Entonces aquí tenemos al personaje central de esta conversación entre María Magdalena, que si hoy se presenta, si hoy es este día de sanidad sea justamente para que nuestra sanidad sea dejar ese Egipto, ni siquiera mirar hacia atrás, pero comenzar a mirar por qué se ha presentado esta enfermedad. Entonces, ¿de dónde? ¿Cuál es el origen de esta enfermedad? El origen de esta enfermedad es lo mismo que la consecuencia de esta enfermedad. Que lo que está produciendo es separación, lo que está produciendo es debilidad de la unidad, debilidad en los lazos de unidad de hombre y mujer, de varón y hembra, de Cristo y su unidad. Eso es lo que está produciendo. Pero, ¿cómo vamos a superar esta enfermedad? Si es que no rompemos esas barreras y si no tenemos esa voz para poder enfrentar nuestros propios miedos y poder enfrentar a esas Marías y esas Martas viejas y dejar atrás eso, de poner esas actitudes y mostrar nuevamente nuestra sanidad. ¿Y nuestra sanidad cuál es? Nuestra sanidad es el levantarnos, el levantar lo que nuestro caminar hizo con Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús dice, tengo que ascender al Padre. Pero usted sabe que no ascendió ese momento, porque no podía ascender solo. Tenía que ascender con los ascendidos. Entonces, poco a poco fue acercándose a las mujeres, acercándose a los apóstoles, para que pueda ver nuevamente esa identidad, pueda ver esa levadura correcta y pueda irse quitando esas viejas levaduras y deponiendo esas viejas Marías y esos viejos Pedros y nuevamente volviendo a la verdadera sanidad. Entonces, ¿cuál es la peor enfermedad? La peor enfermedad que muestra Dios es justamente
las enfermedades de Egipto. Y las enfermedades de Egipto, ¿en dónde se manifiestan? Se manifiestan en la amargura. ¿Y la amargura en dónde se manifiesta? Se manifiesta en las cosas que se están debilitando. ¿Y en dónde se manifiesta eso? En las Marías que van cogiendo más posición de Marías y menos posición de sanadas. Y en los Pedros que van en sus propias laudaciones en lugar de Pedro en su seguimiento. Así que, ¿qué más decirles sino gracias por compartir esta noche? Porque lo que estamos mirando, y ahora ya a través de la palabra vimos cuántas relaciones tienen la primera Pascua con la Pascua de Cristo Jesús, cuánta relación tiene el que sigue debilitando a las naciones, que no solamente debilitando, sino enfermando, y cuánta ausencia de esa verdadera sanidad se está manifestando, y cuánto manifestación de esa sanidad, la de Cristo Jesús, va a tener que mostrarse con la sanidad de los médicos. Entonces, la sanidad de los médicos es una sanidad de Egipto, la sanidad de los médicos es una sanidad de embalsamadores, la sanidad de los médicos es una sanidad que vuelve a la amargura, a la separación. Con esto estoy diciendo que no acuda a los médicos, no. Por el contrario, que su primera sanidad sea acudir a Jehová Rafa, y cuando usted esté sanada y cuando le digan María, usted puede decir mi enfermedad ha sido sanada por Cristo. Ahí sí usted pueda decir, ahora sí tengo que acudir no a un médico de Egipto, sino tengo que acudir a un proceso, digamos, en donde lo que yo estoy llevando no es una enfermedad, sino en donde yo estoy llevando es a un sanador. Y si tengo que pasar por los hospitales y si tengo que pasar por las enfermedades, no voy no vaya acompañado del que me enfermó, sino vaya acompañado del que me sanó. Porque si va acompañado del que me enfermó, puede que se recupere de esa enfermedad, pero va a seguir con esas amarguras. Pero si voy acompañada de mi sanador, voy incluso a esos lugares de enfermedad, pero acompañada de mi sanador, que me hace pasar esos procesos, no para sanarme, sino por el contrario, me hace pasar para llevar más unidad, porque esa es nuestra enfermedad. Nuestra enfermedad es dividir, es esta división que se está produciendo. Nuestra enfermedad es que nos creamos hombres, que podamos hacer las cosas sin las mujeres, o nos creamos resentidos que no nos podamos acercar. Nuestra enfermedad es que no podamos ser mujeres, que no tengamos ese acompañamiento de hombres. Nuestra enfermedad es que no podamos ser uno a la manera de ese pan, que necesita esa levadura, que necesitemos otras levaduras y que no tengamos la levadura que tenemos de esas mujeres, de nuestras mujeres, de esta leudadora. Entonces, ¿cómo fue? Porque la masa que se empezó a leudar, que empezó a leudar Cristo Jesús, empezó a leudarle a través de una María Magdalena. Y de esa María Magdalena se leudó al mundo entero. Y ahora también necesitamos de ese tipo de mujeres, de Marías Magdalenas, que cada vez que le digan María Magdalena, pueda decir, sí soy una María Magdalena, porque Cristo Jesús, porque Jehová es mi sanador. Y por eso acepto mi condición de enferma, pero en cambio acepto mi sanidad de quien soy en Cristo. Sin Cristo soy enferma, sin Cristo soy dividida, pero en Cristo Jesús soy uno. En Cristo Jesús puedo puedo leudar a esos hombres que necesito, puedo llevar esa sanidad que necesitan ahora las circunstancias actuales a las que estamos viviendo. Entonces, esta noche, nuestra principal enfermedad, esa es la que estamos poniendo a los pies de Cristo Jesús, porque mañana tenemos el día del ascenso, el día del ascenso de la sanidad. Cristo Jesús, al decirle a
a María Magdalena, no me topes. Le dijo, hoy empieza una nueva sanidad, que es un nuevo ascenso. Y con el ascenso, pues que ascienda la sanidad del Señor para no mirar hacia atrás. Y la sanidad del Señor traiga la sanidad a esta enfermedad que estamos viviendo. Pero si ve, la enfermedad más peligrosa está dentro de su casa, no por el coronavirus, sino porque usted le deje entrar al enfermador, cuando en lugar de eso Cristo Jesús está moviendo cielo y tierra y levantando cielo y tierra para poder ser el sanador y entrar para ser el sanador en su casa, el sanador de la unidad. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, ¿qué cosas tenemos para el día de mañana? Pues la sanidad, como usted ve, la sanidad de Cristo es para que Cristo mismo se convirtió en una ofrenda ascendida. No sé si me escucha. Sí, Marquito, se escucha claro. Ay, mire, entonces, este día, el día de mañana es el día del Homer. Nati, estás compartiendo pantallas. Ahí abajo hay una opción, dice dejar de compartir y ya. Ahí sí se le escucha, pastor. Siga nomás. Gracias, mire, este día, hoy hemos empezado para que juntamente con Cristo y con el enfermador, que es Satanás, yo creo que así hay que llamar las cosas por su nombre. Hoy le hemos encontrado a Satanás. Lo que hizo Cristo Jesús es enfermarle a Satanás para que Satanás sea el que se quede abajo. Entonces, hoy juntamente con Cristo, nosotros podamos en esta noche, nos faltan, mire, horas. En un minuto, Dios, con una palabra cambia todas las cosas. Si usted necesita oración más tiempo, hágalo con el Señor. Pero, por favor, lo que es mi oración que le estoy compartiendo, porque es la oración que me estoy viendo a través de Cristo Jesús, es una oración contestada que Cristo Jesús hizo, que esa noche, Él manifestó todas las enfermedades que tenían los discípulos, que tenían los hombres y las mujeres antes de que ellos vayan a la tumba. Les manifestó para que ellos en esta noche, ellos y nosotros dejemos, no sé si las enfermedades, pero le dejemos en el fondo al enfermador. Amén. Dejemos al que nos está enfermando, a ese le dejemos en el fondo, a ese le pisemos, a ese se quede, porque ese no nos sigue enfermando y nosotros no nos sigamos enfermando por a ese levantarle, no. Entonces, y si a ese le pisó, y si a ese le puso en el fondo, y si a ese le enfermó Cristo Jesús para dejarle en el Hades, en el Seol, pues nosotros también a esas viejas Marías, a esos viejos Pedros, esta noche les dejemos juntamente con el que nos enfermó, le dejemos esa enfermedad. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Esa enfermedad se llama debilidad, ¿sí? Debilidad de identidad. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Esa enfermedad se llama María, se llama Pedro, viejos. Esa enfermedad se llama división. Esa enfermedad se llama, ¿qué más? ¿Qué más podríamos poner el nombre de esa enfermedad? Pero esta noche, porque el día de mañana tenemos a alguien, el día de mañana, el momento que se levanta Cristo Jesús, nos está diciendo, enfermos. Pero el momento que se levanta, el momento que Cristo Jesús se levanta para decirnos enfermos, nosotros ¿qué vamos a contestar? Empieza nuestra sanidad nuevamente.
Bendito sea. Empieza la sanidad, porque nuevamente el que hizo Pascua y el que está haciendo Omer es el mismo que se levantó, porque no se levantó una vez, nada más, sino se levantó eternamente para que tengamos siempre un primer día del Omer. Entonces el primero que está empezando la sanidad es Cristo Jesús. El primero que está nuevamente levantando a las mujeres es Cristo Jesús. El primero que está levantando a las Marías y a los Pedros es Cristo Jesús. El primero que está levantando la levadura correcta para que vayan y se acerquen es Cristo Jesús. Él es el primero. Pero ¿cuál es el requisito? ¿Sí ve? El requisito es que con esa noche se queden esos viejos Pedros y Marías que debieron haber quedado en esa noche y empiece una sanidad. Ahora, ¿en qué consiste la sanidad del día de mañana? El día de mañana es la sanidad de la ofrenda, es la sanidad del Omer, es la sanidad del ascenso, es la sanidad del mecimiento y es la sanidad del ceñimiento. Del ceñimiento y del mecimiento hablamos ya el día de ayer, ¿sí? Por eso, por favor, yo creo que fue bastante, con la pregunta que nos hizo Alex, yo creo que fue bastante explícito cómo vamos a hacer el mecimiento y el ceñimiento. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos manos sanas, necesitamos Marías sanas. ¿Por qué? Porque quien se presentó primerito no fue Jehová Maestro, el que se presentó a María, le sanó a María, fue Jehová, fue Cristo Jesús, nuestro sanador, porque fue el primerito que se presentó después de la Pascua y no les dijo, yo soy tu Salvador, no les dijo, yo soy tu libertador, no les dijo, yo soy tu, no, les dijo, lo primerito que les dio fue, yo soy tu sanador, porque con la sanidad viene el mecimiento, con la sanidad viene la fortaleza, con la sanidad viene el ceñimiento y el mecimiento. Con la sanidad viene la ofrenda. Así que sane todas esas cosas, porque así esta enfermedad recibirá su propio enfermador, se irá con su propio enfermador, pero nuestro sanador se levantará con sus sanadores, con sus sanadoras y leudadoras. Esa es mi oración, ese es mi dejar también. Yo le pido perdón, qué sé yo, si ha esperado algo de mí diferente a lo que usted estaba buscando, le pido perdón. Si yo he esperado algo de ustedes también, yo les pido perdón en el sentido de que nosotros tenemos enfermedades y esas enfermedades nos hacen ver las cosas de manera diferente. Pero lo que yo quiero sí es bendecir su vida, porque en medio de unas Martas, Marías y de todas las cosas que imperfectamente vemos, pues hoy tengamos un sanador. Y por eso lo que estamos haciendo es dejando que esta noche sea una noche no de lo que va a pasar el día de mañana, sino de lo que esta noche debió ocurrir y debe ocurrir. Y es nuevamente levantarnos a una sanidad verdadera, a un sanador eterno, a nuestro sanador. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Algún comentario para terminar? Nos hemos extendido. Si alguien quiere hacer algún comentario, por favor. Pastor Marquito. Sí, le escucho, Katia. Soy Katia. Bendiciones. ¿A qué hora empieza la sanidad? ¿Mañana antes de las 6? Sí, como ustedes ven, ya con el despuntar del día, ahí fue ya el despuntar de Cristo Jesús, el despuntar de la sanidad. Entonces, usted escoja la hora de la mañana, como decíamos, que usted quiera hacerlo y que Dios ponga en su corazón ese nacimiento, pero ya empiece a hacer desde ahora, a dejar todas esas cosas
obscuras, digamos, hacia atrás y empezar una nueva reconciliación consigo mismo y con los suyos, una verdadera sanidad. Amén, amén, Marquito, gracias. Amén. ¿Alguien más, por favor? Si estuvo claro el mensaje, no sé, alguna cosa, porque alguna cosa que no estuvo claro. ¿Por qué el grupo de mujeres se da cuenta? Era un grupo de mujeres, después el grupo de mujeres se reúne, se reduce a una sola mujer. Esas cosas también ya están claros. No sé, alguna duda sí me gustaría, si no ha quedado algo claro, me gustaría, por favor, que nuestra sanidad empiece por un entendimiento de corazón y de espíritu, de un levantarnos, que no es solamente el entender o no entender la prédica o la enseñanza, sino mirar a un Cristo, mirar la verdad de un acontecimiento y mirar la verdad de esta noche, mirar la verdad de esta noche y de este día, pero mirarlo a través de lo que vayamos a hacer en este día, también en esta noche, en nuestras vidas. Marquito, una pregunta. Yo ayer estaba leyendo Juan 20 y en el 20:12 dice que los ángeles se pusieron uno a la cabeza y otro a los pies. Ah. ¿Eso tiene alguna connotación de que, no sé, si los pies fueron desatados, la cabeza fue puesta en su lugar? No sé, porque lo dice específicamente, ¿no? Ajá, ajá. Sí. Marquito, Pies y cabeza, solo concluyo con estas cosas. Pies y cabeza sí es importante porque ya habíamos hablado del desatamiento, pero sí, lo que quedó fue el turbante, pero lo que tenía esas telas, esos no tenía nada que ver, pero tiene que ver también con esas dos cosas. Y lo de los ángeles tiene que ver que ellos también son parte de este proceso de ser mensajeros y de este proceso que, mire, permíteme, Sergio, antes de esto, de continuar, mire, los ángeles les dan el mensaje a ellas, ¿verdad? Y ellas no pudieron porque a los ángeles les temieron, pero no podía presentarse Cristo Jesús a ellas porque ellas estaban más Marías que nadie, pero Cristo Jesús, los ángeles no se le presentan a María Magdalena y Cristo Jesús, porque en cambio Cristo Jesús sí le lleva y le llama leudadora y al mismo tiempo le llama enferma. Ahí me explico, Erika, conteste su pregunta. Sí, Marquito. Amén. Sergio, por favor. Marquito, una consulta. En Pedro, ¿cómo es la cuestión de sanidad por el lado de los varones? En Pedro, mira, en Pedro la sanidad viene por el ceñimiento. Él no se ceñía a las mujeres. Entonces él viene un problema de fondo, pero tiene que escucharle a las mujeres en este caso. El problema de Pedro es el problema de la levadura de Herodes. Ese es uno de los problemas de Pedro. Entonces, para eso la solución es, el problema de Pedro, la solución con Pedro, una de las soluciones que la sanidad con Pedro es el ceñimiento. Por eso a Pedro incluso, perdón, a Pedro le hace ver el gallo. Con eso le hace ver el ceñimiento, ¿ya? Pero eso también requiere ampliar, pero no sé si eso contesta tu pregunta. Sí. Marquito, Amén, pero, buenas noches con todos, Ketty. Usted dice que los Pedros tienen que hacerle caso a las mujeres, ¿sí? Pero para mí sería que un Pedro haga caso a una mujer cuando esa mujer no esté enferma, sino sana, haya dejado todo lo que tenga que dejar. No, mire, mejor aún, no. Los Pedros se tienen que dejar leudar, es una cosa, pero a donde tiene que ceñirse, los Pedros tienen que ceñirse, ¿sí? Ceñir su mente y ceñirse a Juan, digamos, en esta forma. Esa es la solución. Lo otro le hablaba del caso de la levadura, que le van a leudar, sí, no hay problema, eso, si le gusta o no le guste, pero no. Pedro es Pedro
por ceñimiento. Eso tiene que ser Pedro. Ahí está su debilidad. No está su solución en las mujeres, sino su debilidad y su solución está en el ceñimiento, el ceñirse su mente. Y obviamente ceñirse sus lomos y sacar esas levaduras viejas que tienen en su mente y en sus lomos por desnudeces de mujeres mismas. Ahí sí contesto su pregunta, Ketty, o su Sí, inquietud. muchas gracias, Marquito, porque si no eso, cuando usted dijo eso, uno podría ir, o sea, un varón podría ir donde una mujer que no está sana. ¿Y quién debería ir primero? Es donde el Señor, a ceñirse sus lomos. Es lo que Mire, las mujeres, nuevamente, las mujeres son la levadura de Dios. Entiéndase esto, las mujeres son tan importantes para Dios, son la sanidad de Dios, ¿sí? Por eso ni siquiera Jesús se acercó a un hombre, se acercó a una mujer, porque la levadura sirve para ascender. Por eso Satanás, el lucero de la mañana, quiso ascender. ¿Sí ve? Eso es una levadura falsa. Entonces las mujeres son así de importantes, así no les guste, así no querramos. Leudan correctamente o leudan incorrectamente. Le ascienden a usted para estrellarle. O mejor dicho, le ascienden para hundirle. Porque eso es lo que hizo el lucero de la mañana. Eso es lo que hizo Satanás. ¿Sí? Simplemente Satanás, le estoy contestando una pregunta que me hicieron aquí. Satanás metió la enfermedad en su vida, y con la enfermedad en su vida metió la levadura, y con eso automáticamente él se enfermó y se hundió, y por eso estaba tan hundido que pensaba que la enfermedad con levadura falsa quería ascender a los cielos. Por eso lo que él hace es enfermar, debilitar a las naciones, ¿sí? O sea, se da cuenta, por eso mis respetos a las mujeres, pero por favor, tan respeto a la mujer que uno tiene que ser bien varoncito para a veces ceñirse con Cristo Jesús, que eso es darle lugar a una mujer y a un hombre. Pero se da cuenta la enfermedad, lo enfermos que estamos hasta esta noche, eso, o mejor dicho, lo que estamos enterrando en esta noche, lo que enterró Cristo Jesús y lo que hizo enterrar a sus discípulos y a las mujeres esta noche, se da cuenta lo que se está enterrando esta noche. Eso es lo que quiero decir. Ya no vamos a desenterrar, bendito sea Dios, nunca más, pero por favor, dése cuenta lo que en acción estamos enterrando ahora. El creernos así de importantes o el creernos así de lo que no somos, pero en cambio mirar a Cristo Jesús lo que sí es y mirar ahí sí lo que sí somos. ¿Alguien más? Si ve con las preguntas, ayuda, por favor, nos ayuda, me ayuda a poderle darle pies a esta noche, darle pies a nuestra vida, darle cabeza a nuestras vidas. Gracias, Marquito. ¿Alguien más, por favor, en la mitad del mundo? Bueno, ahora abiertamente, ¿alguien más?